Bastante cuidadoso y diplomático en los Estados Unidos, Roosevelt, y la decisión personal de él y el factor fundamental que es el apoyo de la ciudadanía. Él se la juega, da un paso fundamental expropiando no el petróleo que ya era nuestro desde el 17, sino las instalaciones, las maquinarias, las refinerías, los ductos, lo que se usaba para extraer petróleo y malbaratarlo, enviarlo fuera sin dejarle a México nada más que huecos en la tierra y familias explotadas por decenios mientras tenían vigor y fuerza y luego desechadas. Entonces da Cárdenas el paso siguiente y queda ya el petróleo, se constituye la empresa Petróleos Mexicanos. El símbolo, algunos lo recordamos, era aquel charrito, un charrito con las piernas curvas, vestido con los colores nacionales. Era el petróleo nuestro, era el petróleo de los mexicanos, era el petróleo que rescatábamos. Y el pueblo disfruta, se llena de gusto, de goce, se da cuenta de que está ejerciendo su soberanía a través de un representante que interpreta correctamente lo que quiere la gente y la gente se vuelca apoyándolo. Todos conocemos las anécdotas de lo que le llevan, de lo que aportan para pagar, porque había que pagar en una expropiación y había que pagar lo que costaban los fierros que se les quitaron a los norteamericanos. Y desde entonces las cosas van marchando más o menos bien, y en 1996 hay una reforma a la Constitución que tiene también trascendencia fundamental para esta historia, para este camino que nos está tocando recorrer. Es lo que se llamó la incorporación a la Constitución mexicana del capítulo económico. Quiere el presidente Lamadrid, que gobierna entonces, su secretario de programación, que es Salinas, quieren tener herramientas para controlar la economía del país y crean el Plan Nacional de Desarrollo con una idea antigua que ya había experimentado Cárdenas con el plan sexenal, pero reviven esa idea de la necesidad de la planeación para no andar dando pasos de ciego y caminar con cierta certeza hacia donde queremos ir. Lo que querían ellos era el control y tener instrumentos para abrir las puertas a las inversiones extranjeras. Pero en esta intentona se les pasa, o ellos mismos lo pensaron así en ese momento y luego se arrepintieron, y junto con un programa, con unos artículos que establecen el Plan Nacional de Desarrollo muy deficientes y que dejan a fin de cuentas todo en manos del Ejecutivo, y el Congreso simplemente va a dar una opinión en el Plan de Desarrollo, pero junto con eso introducen algunos conceptos fundamentales que nos sirven ahora de instrumento para la defensa del petróleo. Ya estaba en el 27, desde la Constitución de Querétaro, que el petróleo es de los mexicanos y que debe ser exclusivo de los mexicanos. Pero en estas reformas de 1996 se establece que las áreas de la economía se dividen en áreas abiertas en las que cualquiera puede tener injerencia, los particulares por supuesto, y el Estado si así lo decide, las áreas prioritarias que son importantes para la vida del Estado, para la economía del país, y las áreas estratégicas, que son exclusivas. En las áreas prioritarias se permite que los extranjeros intervengan bajo el cuidado, y los particulares y los extranjeros casi vale decir lo mismo porque ya no hay empresas nacionales, todas son extranjeras. Pero en las áreas prioritarias, por ejemplo los ferrocarriles, por ejemplo las compañías de aviación, ahí puede haber autorización para que funcionen empresas privadas y empresas extranjeras, pero bajo el control y cuidado de el Estado a través del gobierno federal. Pero también se establece un sector que llama la Constitución las áreas estratégicas de la economía. Y las áreas estratégicas
dice la Constitución, solamente pueden estar bajo el dominio y la propiedad y el control del Estado. Y dice cuáles son, dice que son los correos, los telégrafos, la energía eléctrica, la energía nuclear, el petróleo, por supuesto, y todos los derivados del petróleo, los hidrocarburos, y establece, sin lugar a dudas, podríamos leer los artículos constitucionales, pero verlos ustedes, son el 25, que dice que deben ser áreas exclusivas, y el 28 que las enumera. Pero lo importante es que las define como áreas estratégicas y prohíbe expresamente que en esas áreas tenga injerencia cualquiera que no sea el Estado.